Muy buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar con la clase de hoy y lo que avancemos de los macronutrientes, ¿no? Si nos podemos prender las camaritas, chicos, por favor, para ir viendo. Quería saber qué tal les ha ido en las tareas, algún problema, alguna pregunta. ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Sí, profe. Ya, porque verán, chicos, que me dicen todo bien y luego me mandan unas tareas un poco chuecas. Entonces, la idea es que antes de hacer la tarea o antes de que yo califique, me digan si hubo algún problema para que puedan rectificar y no haya notas bajas, porque realmente las tareas, recuerden, las tareas y las clases siempre van a ser, como les digo yo en el deporte, un feedback. Siempre recordamos, así ya sepamos, no importa, recordamos para ir reafirmando las ideas y que, pues, la idea sea que con esta clase les quede, lo poco que se da, les quede claro, sí, y sepan ustedes que estamos yendo en un camino para poder ir aplicando lo que conocemos, ¿no? La idea es ir aplicándola, ir, ir haciéndola real, no, que no se quede en el papel, que no se quede en el deber, que no se quede en la tarea. ¿Listo? Ok, hoy estamos 14, creo cuántos, déjenme ver cuántos estamos. Sí, déjenme ver, yo tengo hoy aquí los nombres de ustedes, a ver si falta alguien. Ya, ustedes me van a un favor, chicos. Si pueden poner en el chat ¿cómo es? La asistencia, poner presente en el chat la asistencia para que no solo con la fotito, sino que quede ya ahí en el chat toda la evidencia de que ustedes están presentes. Recuerden que creo que mínimo tienen que tener el 80% de asistencia y siempre es bueno para ustedes que luego no haya problemas por alguna duda o el profe no le vio ese día o el profe estaba mal dormido y no se dio cuenta que estaba ahí y evitar esos problemas. Listo, entonces vamos a comenzar, chicos, con la clase. Voy a pasar, voy a ir compartiendo las diapositivas. Vamos a hacer siempre un recuento con preguntas mías hacia ustedes. Ya les había dicho la vez anterior. Espero que ya cada vez sean menos retóricas la pregunta, ¿no? O sea, yo pregunto y usted me dice, ¿será, profe, qué es esto? Entonces me está haciendo otra pregunta. La idea sería que ya vayan eh, memorizando algunas cosas pequeñas que son interesantes que ustedes sepan y que sea una respuesta ya con un poco más de conocimiento, como que ya vamos estudiando la materia y ustedes ya saben de lo que están hablando, ¿no? Entonces, vamos a compartir. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar desde lo que empezamos la semana anterior, ¿sí? Con, exacto, con los carbohidratos. ¿Listo? ¿Quién me puede hablar un poquito de los carbohidratos? ¿Quién se acuerda? Algo general. Los carbohidratos son la principal fuente de energía que se encuentran en cereales, en sus derivados, legumbres, frutas, verduras. Perfecto, me parece correcto. ¿Qué más podemos decir a esto? ¿Quién más puede acotar un poquito más a qué son los carbohidratos? ¿Se acuerdan en cuánto se dividían? Que se dividían en dos, profe, en carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Perfecto, ya. Hablen con seguridad, chicos. Carbohidratos simples y carbohidratos complejos. ¿Listo? Bueno, hay varias formas de dividir los carbohidratos, ¿no? Si son disacáridos, polisacáridos, pero bueno, esa es una definición más bioquímica. La vamos a dejar siempre en la parte nutricional, en lo más entendible que serían los simples y los complejos. ¿Quién más me puede decir algo más?
sus beneficios son dar energía, la fibra, ahorro de proteína y metabolizar mejor las grasas. Perfecto. Ya, entonces, bueno, entre los carbohidratos simples, sí, que habíamos hablado, tenemos dos que se clasifican dentro de estos carbohidratos simples. La fructosa, que sería un monosacárido, la glucosa y la galactosa. Sí, la galactosa casi no se la consume sola, ¿no? Luego ya lo vamos a ver. Está la fructosa, que es un monosacárido, quiere decir que es las frutas son fáciles de absorber, son una buena fuente de energía. Generalmente las frutas tienen fructosa y glucosa, entonces podríamos decir que es como un caramelo, ¿no? Muy buenas para generar energía y pertenecen a los monosacáridos. Dentro de los carbohidratos simples también podemos ir ya definiendo que tenemos los disacáridos, que sería la unión de dos moléculas de glucosa, ¿sí? En donde está la sacarosa, la maltosa y la lactosa, ¿sí? Vamos a seguir. Sí, aquí tenemos un poco de la sacarosa, que sería el azúcar de mesa, la glucosa y fructosa que están en la miel, por ejemplo, hay mucha glucosa y fructosa, y también están en las verduras. ¿Listo? También tenemos azúcares en las verduras. Tenemos la lactosa, que es parte del dulce de la leche, y la maltosa, que es parte del dulce de la cerveza, y que por esa razón, al ser un carbohidrato simple, nos tiende a engordar. Entonces, ahí oímos la típica de barriga cervecera, ¿no es cierto? ¿Se han oído? Apaga el micrófono, profe. Les hablaba sobre la maltosa y la lactosa, que la lactosa era el dulce de la leche y la maltosa es el dulce de la cerveza. Bueno, no es tan dulce la cerveza, pero es el azúcar de la cerveza. ¿Listo? Entonces, como vemos que son carbohidratos simples, son fáciles de asimilar y también fáciles de acumular. ¿Listo? Dentro de los carbohidratos simples tenemos a los refrescos, pasteles y galletas. Sí. Ya, ¿se han oído sobre las calorías vacías? ¿Sí? ¿No? Ya. Vamos a hablar un poquito de esto. En algún momento ustedes van a hablar sobre calorías y calorías vacías y uno dice, pero ¿de qué se trata estas calorías vacías? Las calorías vacías las vamos a encontrar en refrescos, dulces, galletas, pasteles. Lo vamos a encontrar en caramelos, chupetes, sí. Pero ¿qué pasa con las calorías vacías? ¿Por qué se les llama? No es que no dan energía, sí dan energía, pero no tienen ningún otro nutriente. Sí. También nos vendría a la mente de que las frutas, ¿no es cierto? Como son monosacáridos, también y se asimilan rápido, también son malas para engordar. Pues no es así, porque las frutas y las verduras tienen fibra, tienen vitaminas y minerales. Entonces, ¿cuáles son las calorías vacías? Las que no tienen ni fibra, ni vitaminas, ni minerales. Porque recuerden, puedo hacer una pregunta, ¿no? En algún examen o el profe que venga, hábleme sobre las calorías vacías y la diferencia. La diferencia es que no tienen ni vitaminas, ni minerales, ni fibra, a comparación de las frutas y verduras. Entonces, estas calorías no dan ningún otro nutriente. Entonces, por eso se les llama calorías vacías. Sí. También están las calorías de los lácteos, sí, que ya vamos a ver que estas a quién pertenecen. Entonces, ahora vamos a ver que también dentro de los carbohidratos simples hablábamos de los disacáridos, o sea, dos moléculas de glucosa o dos moléculas unidas, ¿listo? Entonces, entre esas está la maltosa, que es una glucosa más una glucosa, o sea, ¿sí?
Luego está la lactosa, que es una glucosa más la galactosa, ¿sí? Y la sacarosa, que sería el azúcar de mesa, que es una glucosa más fructosa, ¿sí? Y generalmente las frutas tienen fructosa y también tienen glucosa. Entonces, estas van a ser fáciles de absorber, pero aunque estas son fáciles de absorber, recuerden que también conllevan vitaminas, minerales y en algunos casos fibra. Sí, si es que no se las licúa, obviamente, ya habíamos hablado de que si licuamos las frutas o las verduras, porque hay gente que se toma las verduras licuadas para hacer esas bebidas para bajar de peso, también pierde la fibra, ¿no? Entonces, preferible yo comería la verdura o la fruta que me va a gastar más energía que tomarme el batido, ¿sí? Entonces ahí viene lo que les decía alguna vez a ustedes, esa parte de el efecto placebo, ¿no? De que pienso que me está haciendo bien y me siento bien. Entonces, bueno, entonces ahí tenemos los dos tipos de carbohidratos simples, los monosacáridos y los disacáridos. ¿Listo? Carbohidratos complejos. ¿Quién me puede decir un poquito sobre los carbohidratos complejos? No todos a la vez, muchachos. Es un proceso más lento. Son complejas porque sus moléculas suelen ser más grandes. Ok, ¿qué más podemos decir, Karina, de los carbohidratos complejos? Podemos decir o beneficios o dónde los conseguimos, ¿no? Algo sobre los carbohidratos complejos. Recuerde que siempre va a haber alguien, un muchacho, un vecino, un amigo del gimnasio y le pregunte, ¿qué son los carbohidratos complejos y en dónde los consigo o por qué los debo comer? Sí, y uno debe saber por lo menos algo básico sobre estos macronutrientes. Entonces, Karina, ¿qué te puedes acordar de eso? Se les puede conseguir en los granos enteros. No se te escucha, Karinita, disculpa, no se te escucha. Se puede conseguir en los granos enteros. Ajá, ¿cómo cuáles? En el frijol. Ya, sí, luego también es un carbohidrato. Perfecto. Ya, perfecto. Entonces vamos pasando un poquito, ¿no? Dentro de los carbohidratos complejos, vamos a decir que tenemos los polisacáridos, sí, son los que están unidos a más de 10 monosacáridos. O sea, hay más de 10 uniones de monosacáridos para formar un polisacárido. Dentro de esto está el almidón, sí, que es un carbohidrato difícil de digerir, que generalmente se lo debe comer en cocción, si no se lo debe comer crudo, sí, para poderlo digerir mejor. Y lo vamos a encontrar en el arroz integral, en las judías, en las lentejas, sí, en los tubérculos como la papa, la yuca, sí. Una pregunta, Daniel, ¿el verde será un carbohidrato? Sí, profe. Ok, entonces, pero hay una diferencia, ¿no? Entre el arroz blanco, sí, y el arroz integral. El arroz integral viene con más fibra. Al arroz blanco le procesan, le dejan casi desnudo, le podemos decir. ¿Listo? Entonces, el arroz blanco siempre va a tender a engordar. ¿Listo? O a subir el nivel de calorías más rápido. Las comidas integrales, la cebada, la avena, el arroz integral, sí, las lentejas, le dicen judías a los frijoles. Listo, estos nos van a ayudar a que se asimile y haya menos acumulación o que no suba de forma disparada el nivel de glucosa en la sangre debido al almidón. ¿Listo? ¿Por qué también? Bueno, vamos a explicar otro poquito. Otro tipo de carbohidrato, ojo, otro tipo de carbohidrato es la fibra. Sí. ¿Qué es un carbohidrato que nosotros, como no somos herbívoros en su totalidad, no somos capaces de digerir?
Sí, entonces, dentro de los carbohidratos complejos, tenemos dos sustancias de carbohidratos que son importantes. El almidón, que sí lo podemos digerir, que hay que consumirlo generalmente cocido, como en las vainitas, en la arveja, que no lo podemos comer crudo, pero que son muy importantes para poder asimilarlas. Y la otra es la fibra, que no somos capaces de digerir. ¿Listo? Cuando uno oiga fibra ya sabe que es un carbohidrato también. Sí, la fibra es un carbohidrato, pero que generalmente lo pueden asimilar los herbívoros. Pero cumple otras funciones como ayudar a estimular la absorción en los vellos del intestino delgado, que también nos estimulan y nos limpian el intestino. Sí, sirven de limpieza para el intestino. Entonces, es muy importante. Y también vuelven más lenta la absorción de la glucosa. Entonces, ¿ya? Y tenemos un tercero que no se lo puede comer, ¿sí? Un tercer carbohidrato complejo que no se lo come que no se lo ingiere, pero es el glucógeno. Estefanía, ¿qué era el glucógeno? ¿Sí te acuerdas? El azúcar en la sangre. Ya, a ver, Fernando Endara, ¿qué era el glucógeno? El glucógeno era la acumulación de la glucosa. Perfecto, ¿no es cierto? Las reservas de glucosa que tiene el cuerpo. A ese glucógeno también se lo va a conocer como hidrato de carbono complejos. ¿Por qué? Porque tiene más de 10, 15, se acumula mucho estos. Porque si no tienes que igual limpiar. Listo, entonces, estos tendríamos, si ustedes pueden poner cuáles son los tres tipos de carbohidratos complejos, ya saben. Primero el almidón, sí, que se lo debe comer cocido y que lo encontramos en arroz integral, judías, lentejas, frijoles, vainitas. Luego también tenemos las fibra que la conseguimos en las cáscaras de las frutas, en la piel de las verduras, ¿no es cierto? Y el tercer glucógeno, que aunque no lo conseguimos desde afuera, sino que es parte de nuestro metabolismo, acumularlo también se lo puede conocer como un hidrato de carbono complejo. ¿Listo? Aquí dime, Una pregunta, profe. dime. Bueno, más que una pregunta sería, o sea, yo he escuchado que dicen que el arroz cuando está frío no engorda en comparación de cuando está caliente. Ya. Bueno, ya vamos a tocar. Sí, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que hablábamos del índice glucémico? Sí, ¿no es cierto? El índice glucémico. ¿Qué era el índice glucémico, Javier? No recuerdo bien, profe. Ya, el índice glucémico era la propiedad que el cuerpo, o qué tan rápido los carbohidratos se transforman en glucosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, no es lo mismo comer el brócoli que comerse un caramelo, ¿no es cierto? Entonces el índice glucémico del caramelo, al tener mayor velocidad para transformarse en glucógeno, sí, en glucosa, ese es el índice glucémico. Quiere decir que los dulces tienen un índice glucémico más alto. O los carbohidratos simples tienen un índice glucémico más alto, ¿no es cierto? Y tenemos también los carbohidratos complejos un índice glucémico más bajo. Pero también afecta el índice glucémico cuando se cocinan las cosas, por ejemplo, el arroz o la papa, se eleva el índice glucémico, ¿sí? Cuando las frutas están muy maduras, por ejemplo, no es lo mismo comer, si les decíamos, un guineo normal que un guineo mosqueado, ¿no es cierto? Y el que está poniéndose cafecito. Este tiene un índice glucémico más alto. Y lo que preguntaba está bastante en lo correcto. Dicen los estudios que si yo cocino el arroz y lo dejo enfriar, va a bajar el índice glucémico. ¿Sí? Entonces, sí tiene algo de verdad eso, de que el arroz de pronto frío o vuelto a calentar, ya no tan elevado, después de haber cocinado, dejado de enfriar, va a
tener un índice glucémico más bajo y por consecuencia va a haber menos acumulación de glucógeno porque va a ser más lenta la absorción. Entonces, sí, ya. Diferencias y beneficios entre los tipos de carbohidratos. Sí, los simples elevan el nivel de azúcar en sangre. Sí, se digieren más rápido. Los complejos, todo lo contrario, ¿no? Su forma de digestión es más lenta y los niveles de azúcar en sangre van a ser más progresivos. Quiere decir que van a ir absorbiéndose más lento y por consecuencia nos van a dar tiempo también a gastar ese glucosa sin que se acumule mucho. Bueno, el combustible del cuerpo principal, del cerebro, van a ser los carbohidratos. Eso es indiscutible, por lo que no debemos dejar de comer carbohidratos. ¿Cuál fue nuestro mejor momento en la cuarentena? Ya, comer carbohidratos complejos también regula las sensaciones de saciedad. Sí. A ver, Ismael, ¿por qué podría pasar esto? Por la masticación, tal vez. Ahí sí, no estoy seguro. Ya. Comer carbohidratos complejos al demorarse más todo el sistema digestivo para procesarlos, sí, van a estar en ese proceso de sentirnos llenos. Sí. No es lo mismo comernos 1 litro de helado que comernos 1 libra de brócoli, ¿no es cierto? Y 1 litro de helado puedo irme comiendo en una media hora, 40 minutos viendo una peli, sí, con el novio, el esposo, lo que sea, ya me como ese litro de helado, se acabó. En las 2 horas de peli se terminó el litro de helado. Pero al terminar la película me vuelve a dar hambre, así me haya comido el litro de helado, porque se digiere rápido. Y como no se consume, se acumula rápido. Entonces el cuerpo dice, hey, necesitamos más comida, ya se acabó, ya procesamos. Al contrario que de los carbohidratos complejos, al demorarse más la digestión, nos va a dar la sensación de estar llenos por lo menos de entre 3 y 4 horas. Por eso a los deportistas, a los culturistas, generalmente hablo de los culturistas porque pasé muchos años ahí y se maneja mucho esta parte de alimentación. Se les recomienda comer de 3 a 4 horas diarias. O sea, cada 3 o 4 horas al día. Sí. Por eso debemos comer entre 5 o 6 veces al día, dependiendo a qué hora se levante. ¿No es cierto? ¿Tú entrenas, Ismael? De forma amateur. Ya, O sea, pero solo ir a ya, gimnasios, así. ya, chévere. Está bien, o sea, a ver, yo siempre llevo un poquito de pelea con esto de ser deporte y no deporte, ¿no es cierto? Porque si yo hago lo mismo, en misma actividad, ¿no es cierto? Yo entreno igual que el jugador de fútbol profesional y resulta que yo no compito, o sea, porque yo no compito, dejo de ser deportista, no. Estoy haciendo una actividad deportiva. ¿Listo? Y puede que entrene igual, ¿no es cierto? Que un deportista de élite, o puede ser que yo entrene igual que un deportista amateur, sí. Que de pronto yo no concurse no quiere decir que yo no haga una actividad igual. Entonces, mi respuesta era, tú, Ismael, ¿cada cuánto comes? ¿Cuántas comidas haces al día? 5, profe. 5, sí. ¿Y las haces bien? ¿Hay algún problema entre comida y comida? De yo la tercera comida no me entra, o la quinta comida ya es difícil de comerla. Sí. Es por lo que soy un poco flaco, tengo que consumir más calorías y sí me ha dificultado, la verdad, Ya porque me ha es bastante para mí. Ya. Entonces, como ustedes pueden ver, también tenemos que ir viendo, ¿no es cierto? ¿En qué momento yo como calorías fáciles de absorber? ¿No es cierto? Porque si como productos, por ejemplo, carbohidratos complejos siempre, como pan integral todo el tiempo, va a ser difícil que yo coma 5 comidas al día. Sí. Entonces, lo importante debería ser que se tenga las 5 comidas o las 4 comidas tratando de cambiar el tipo de carbohidratos, ¿ya? Listo, chicos, si pueden encender las cámaras sería bueno porque me siento solo aquí, yo. No les veo cómo están, si están atentos o no. Listo. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver.
Esa es la parte de la comida. Entonces, cada 3 o 4 horas yo voy a poder comer naturalmente porque cada 3 o 4 horas el cuerpo ya digiere los carbohidratos y los alimentos. ¿Listo? Enciendan sus cámaras, chicos, por favor. Ya. O será mi internet. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, profe. Ya, listo. Por favor, enciendan sus cámaras. ¿Listo? También hay que ir graduando, ¿no? Los tipos de alimentos. Hay unos ricos en carbohidratos. Sí. Sí, entonces los podemos nosotros clasificar en 3 tipos de carbohidratos. Sí, unos que debemos siempre recomendar. Sí, unos que los podemos recomendar una vez a la semana, 2 veces a la semana. Sí, o ir variando entre semana. Y hay los pocos recomendados. Sí, así los podemos ir nosotros de pronto dividiéndolos para que ustedes los puedan también explicar a sus guiados por ustedes, a sus deportistas. Sí, porque no es que son malos los carbohidratos ni que es un pecado comerme un helado, no, no. Pero sí podemos decir que hay, por ejemplo, alimentos recomendados siempre serían las frutas, obviamente con cáscara, sin licuar, verduras, legumbres, sí, cereales y pseudo cereales. Los que no se deben recomendar o variar entre la semana puede ser tubérculos, como la papa, la yuca, y cereales refinados, sí, de pronto como las pastas, el arroz, sí. Estos deben también ir haciéndose, en este caso, eh, variados, ¿no? Entre la semana, no ser, y no unirlos tampoco, no unir los tubérculos con los cereales, no el arroz con la papa, no el fideo con el arroz, o comerme el arroz y luego tomarme un café con pan. Tratar de comer un tipo de carbohidrato a la vez. Y los pocos recomendados, como ustedes los pueden ver ahí, son el zumo, sí, las galletas, los caramelos, los helados. ¿Listo? Eh, a ver, chicos, una pregunta. ¿Tienen algún problema de encender la cámara hoy? Porque estamos todos con las cámaras apagadas. No, profe, sí están algunos, o sea, yo sí les veo Sí, con entonces las yo no cámaras les veo. encendidas. Ay, ya están algunos, porque a mí como que les veo, parece que mi internet es el que no me deja ver. Listo, ya. Ok, ya. Entonces, ya sabemos, ¿no? La idea de cómo ir nosotros no solo analizando. Bueno, aquí tenemos carbohidratos buenos, carbohidratos regulares y carbohidratos malos. Bueno, a mí no me gusta decirles malos, son menos aconsejables, ¿no? Siempre es bueno un helado. Si yo tengo una baja de glucosa muy fuerte, siempre va a ser bueno comerme un caramelo. Sí, no vamos a dejar totalmente la azúcar de mesa, ¿sí? Pero siempre Profe, es, profe, disculpe que le interrumpa, pero yo tengo una pregunta. claro, Porque cuando nosotros, ¿verdad? Usted dice que los carbohidratos, lo que son papas, todo eso que son carbohidratos complejos, ¿no es cierto? ajá, Que no es aconsejable mezclar con los otros carbohidratos como el arroz. ajá. Pero casi la dieta de aquí, lo que es Serrano, es casi de nosotros, póngase el estofado de arroz con pollo y ahí le mezclan, La se mezcla yuquita, mejor dicho todo. Claro, pues entonces, ¿cómo sería entonces lo aconsejable hacer un almuerzo saludable? O sea, para un diario, pues. ya, eso vamos, eso quiero yo plantearles luego, cómo vamos a hacer nuestra comida saludable. ¿Listo? Eso vamos a, no les voy a decir, ustedes lo van a hacer, sino hoy, el lunes, ustedes van a hacer su dieta saludable. Pero, ojo, ¿qué pasa? Nosotros hablábamos de la alimentación, ¿no es cierto? Que es costumbres. Es nuestra costumbre el comer papa, arroz, fideo, yuca y mismo la sopa de fideo con papa, luego el arroz con yapingachos. Así comemos normalmente. Esa es nuestra costumbre, Claro, ¿ya? así somos la mayoría de quiteños, o sea, nosotros es full papa y arroz y a veces hasta con el tallarín y Si con a mí su... no me da el mote con el yapingacho y el hornado, no es mote con yapingacho, ¿sí o no? No es el hornado. A mí me tiene que dar completo, ¿ya? Y encima choclo ahí mismo. Bueno, es la feria del carbohidrato, pero nosotros
ya debemos ir, imagínense, si para un deportista que quema calorías, como la mayoría de ustedes deben ser deportistas, unos amateurs, de pronto otros queriendo ser profesionales, ¿no es cierto? O unos profesionales. Eh, sabemos que esta dieta no nos va a favorecer. Imagínense a la gente común y corriente que no hace nada. ¿Qué favorece? ¿En qué le puede favorecer? ¿No? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Primero, dejar de consumir los carbohidratos. En vez de comer la papa con el estofado, yo haría un estofado, el arroz y una ensalada. ¿Sí o no? Haría el estofado, el arroz y la ensalada. O en el mejor de los casos, la ensalada y el estofado y muy poquito arroz, o unas 2 patatas, o unas 2 papas. ¿Por qué? Porque yo debo ir tratando de cambiar mis hábitos alimenticios. Sí, volver los hábitos nutricionales. Sí, no, saber que yo como... A ver, dígame, ¿quién de todos ustedes come, por ejemplo, no sé, va al chifa y pide el mixto, tallarín y arroz? ¿Ya? Profe, esa combinación es rica. ¿Sí o no? Es riquísima esa combinación. Es más, ya me voy a pegar más tarde, le voy a pedir para traer. O sea, son hábitos, ¿ya? Pero ya nosotros, si queremos guiarle a un deportista o queremos hacer una competencia o estamos pre-competencia, ¿no es cierto? Yo debo ir haciendo, que me pegue una vez un chaulafán con arroz, sí, no pasa nada. ¿Sí o no? No pasaría nada. Pero si me pegué el arroz con cholafán en el chifa, mañana me pego en mi casa carne con yapingachos y maduro frito. Entonces, no estoy concienciando o no estoy aplicando lo que estoy aprendiendo. ¿Sí o no? Se está quedando en el papel, se está quedando en el deber, en la diapositiva. Ahora ustedes tienen que aplicar eso. Y la única manera de saber si se va a dar resultado o no es aplicarlo. Entonces, hoy les voy a pasar estas diapositivas también, ¿sí? En donde estamos los 3 tipos de carbohidratos allí, aconsejados, cuáles se debe comer siempre, los buenos, los regulares, irlos alternando y no mezclarlos. Y los malos que dice ahí que no son tan malos, tampoco les veo tan malos, comerlos en momentos que se pueda y que no sean a diario. ¿Listo? Entonces, ya luego vamos a hacer nuestra propia dieta, sí, que nosotros podamos hacer. Listo, antes de entrar a las proteínas, les voy a pasar un videíto corto, sí, explicando en general y algunas cosas más que no he tocado yo, que va a tocar como enfermedades y cosas de estas, las va a tocar el video, para que ustedes queden claros y ya no vuelvan a preguntar de los carbohidratos. Ustedes ya hoy tienen que tener una idea clara de los carbohidratos, qué es lo que voy a comer, no debo mezclar, debo cambiar mis hábitos alimenticios, no puedo comer como la abuelita, la sopita, lo mejor, como papitas con fideo y luego me pego el arroz. Sí, entonces, eso ya debemos ir cambiando, sí, porque ya sabemos que no es que son malos, sino que este exceso de carbohidratos nos van a llevar a no poder comer como se debe. ¿Listo? Déjeme ver, aquí está. Me avisan si se escucha con claridad, ¿ya? ¿Sí se escucha, María Augusta? No escucho, profe. No, No. ya déjeme poner bien el volumen. Afortunadamente, los carbohidratos son los bloques para construir una dieta saludable y una de sus principales son los bloques para construir. ¿Ahí se escucha? Sí, profe. Sí, sí, profe. Ya, déjeme que se está cargando ya. Denme 5 segundos.
Cuando escuchamos y desconocemos el término carbohidrato, solemos pensar en general en dulces y postres con azúcar. Si bien esta definición popular muchas veces puede traer grandes confusiones a la población y algunas veces desviar por completo su alimentación, llegando a provocar trastornos alimenticios y dañar seriamente a su cuerpo. Pero como les dije, estos son solo creencias populares, ya que afortunadamente los carbohidratos son los bloques para construir una dieta saludable y una de sus principales funciones es alimentar al cuerpo, que los convierte en energía básica. Es aquí en donde conoceremos el término glucosa o azúcar en la sangre. En todo caso, si usted elimina el consumo de carbohidratos, el cuerpo consumirá parte de las proteínas y pequeñas cantidades de grasa que ha consumido y así las convertirá en glucosa. En equivalencias, 1 gramo de carbohidratos que consumas equivale a 4 kilocalorías. Lo mismo que en la proteína. De hecho, el cerebro trabaja gracias a la glucosa que ha llegado a a través de la sangre, y como podrás estar escuchando, ese solo hecho ya te está diciendo lo importante que es. Los carbohidratos por lo general son clasificados como simples o complejos y cada uno de ellos desempeña funciones diferentes en el organismo. Los carbohidratos simples son encontrados en postres, dulces y leche. Una de sus características muy importantes que tienen estos carbohidratos es que tienen más glucosa y son digeridos más rápidamente. Y claro, después de ingerir este alimento en poco tiempo sentirás hambre. En cambio, los carbohidratos complejos ofrecen una mayor nutrición y su digestión es más lenta. Lo podemos encontrar en alimentos como el cereal, arroz y ciertos panes integrales. De hecho, en un estudio científico, los panes y cereales integrales ricos en fibra protegen contra las afecciones cardíacas y la diabetes. Otra forma poco común de clasificar a los carbohidratos son los carbohidratos refinados, como aquellos hidratos de carbono que no son saludables. Una de las principales características de estos carbohidratos es que pasa rápidamente la glucosa hacia la sangre y como consecuencia estimulan en gran medida a la insulina. De hecho, hay una gran variedad de productos los cuales llegan a contener carbohidratos refinados, como por ejemplo el jarabe, los refrescos, golosinas y las bebidas alcohólicas. Por otro lado, los carbohidratos no refinados o enteros son muy importantes para tu cuerpo y estos a su vez pueden ser divididos en almidonados, fibras y vegetales. Por ejemplo, sabemos que las frutas contienen fructosa y la fructosa es un monosacárido en forma de azúcar encontrado en los vegetales, teniendo en sí un aporte energético celular. Pues si bien las verduras también presentan azúcares naturales, aunque claro está, las verduras tienen un bajo nivel de hidratos simples en su composición. Un ejemplo de ello es la zanahoria, la cual concentra 4.7 gramos de azúcar por cada 100 gramos. Otro ejemplo, el tomate, contiene 3 gramos de azúcar por cada 100 gramos. Y es por eso que es un muy importante dato que debes tener al momento en el que ingieres algunas de estas verduras. Mientras tanto, el almidón es la sustancia con la que las plantas almacenan su alimento en raíces, como por ejemplo los tubérculos como la patata. Otro dato muy importante es acerca sobre la fibra. La fibra alimentaria destaca en la absorción de agua, así como también ayuda a combatir el estreñimiento y a reducir la posible aparición de hemorroides. Esto se debe a que la fibra no se digiere fácilmente, así como también está presente en vegetales enteros, como lo son los granos integrales, verduras y frijoles. Más sin en cambio, los productos animales como la carne y productos lácteos no tienen fibra. Hay dos tipos de fibra, la fibra soluble como la avena y las manzanas. Estas nos ayudan a estabilizar la glucosa en sangre y disminuye los niveles de colesterol, mientras que la fibra insoluble está presente en semillas y verduras. El azúcar en sí no causa diabetes, pero una dieta con demasiado azúcar y granos refinados y pocos granos integrales ricos en fibra aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Los hidratos de carbono reciben a veces el nombre de sacáridos o glúcidos porque algunos de ellos tienen sabor dulce, pero esto no es correcto, pues los más complejos carecen de tal sabor,
Los carbohidratos más sencillos son los monosacáridos. Los más importantes desde el punto de vista fisiológico son los que tienen 6 átomos de carbono exosas. Los disacáridos son azúcares que resultan de la unión de dos monosacáridos. El azúcar común, sacarosa, es un disacárido constituido por una molécula de glucosa y otra de fructosa. Otros disacáridos importantes son el azúcar de la leche o lactosa, la cual es la unión entre la glucosa y la galactasa, y la maltosa depositada en la cerveza. Estos disacáridos ya no pueden absorberse directamente en el intestino. Durante el proceso de la digestión se desdoblan o encienden en sus dos componentes gracias a la actividad de ciertos fermentos específicos, y de aquí por las ramificaciones de la vena porta al hígado. Los polisacáridos son compuestos más complejos formados por la unión de varios monosacáridos, en ocasiones más de 1000. Actúan como materiales de construcción y también como reserva de alimentos. La mayor parte de las secreciones que lubrican los tejidos, por ejemplo el líquido sinovial o el moco, contienen polisacáridos. Estos ya no son dulces y el organismo los utiliza de forma variable. Otros polisacáridos de gran interés nutritivo son la pectina, los cuales son frutos ácidos, sobre todo de la manzana y algunas raíces vegetales. En el caso de las plantas, sintetizan los hidratos de carbono gracias a la intervención de un pigmento, la clorofila, por efecto de la energía que aporta la luz solar. Estos vegetales provistos de clorofila reciben el nombre de autótrofos, pues son capaces de transformar materiales inorgánicos como lo son el agua y las sales minerales en materia orgánica. Enfermedades. Una de las enfermedades más destacadas debido a la glucosa sería la hipoglucemia, una condición que se caracteriza por los niveles bajos de glucosa en la sangre, usualmente menos de 70 miligramos sobre decilitro. Los síntomas de la hipoglucemia son importantes, pues cada persona reacciona a la hipoglucemia de forma diferente. Por lo general, es importante que usted conozca sus propios síntomas. Recuerda que no necesariamente puede tener todos los que te mencione. Uno de ellos es el nerviosismo o ansiedad, la sudoración o escalofríos, el mareo y la náusea, y finalmente dolores de cabeza. Si la hipoglucemia no se trata a tiempo, esta puede avanzar y llegar a producir convulsiones y en casos extremos entrar en coma. Para esto es necesario el glucagón, la cual es una hormona que estimula el hígado para que se suelte la glucosa que guarda en el torrente sanguíneo. De hecho, el glucagón es utilizado como medicamento para tratar a personas con diabetes que han perdido una gran cantidad de esta. Es por eso que para los diabéticos o personas quienes desean cuidar los hidratos de su dieta, deben estar al tanto con las verduras y hortalizas, ya que puede ser de mucha utilidad. No debes olvidar que su azúcar es natural y se presenta junto a otros componentes saludables para el organismo, tales como la fibra, las vitaminas y minerales. Espero haberte ayudado muy bien en esta sesión, que hayas entendido bien las clasificaciones de los carbohidratos, cómo están constituidos, cómo mejorar una dieta y sobre todo, informarte acerca de enfermedades que podrías padecer. Perdón, me quedé sin volumen. ¿Listo? Como vimos ya, hasta ahí vamos a ver los carbohidratos. Y una cosa importante que hemos visto es que también tiene glucosa el líquido sinovial. ¿Qué es el líquido sinovial, muchachos? ¿No? Fabricio, que de pronto tú te acuerdas qué es el líquido sinovial. No, profe. No. Es el líquido articular. ¿Qué me decías, Juan Llanos? Dime nomás. Es el líquido conocido como líquido articular. Correcto. ¿No es cierto? Hay articulaciones sinoviales y articulaciones que no son sinoviales. O todas son sinoviales. Javier, ¿hay articulaciones que no sean sinoviales? Sí, profe. Sí. ¿Cuáles?
las que te estás tocando. Las de la cabeza, sí, las de la, sí. Claro, las del cráneo, ¿no es La cierto? cabeza. Ajá, las del cráneo. Son articulaciones, pero no se mueven, ¿no es cierto? Entonces, las articulaciones sinoviales son las de las muñecas, dedos, codos. Y esta articulación sinovial, si no hay carbohidratos, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que si yo suspendo los carbohidratos, porque ahorita me vino una chica, por ejemplo, que vino con una dieta en donde el entrenador de un gimnasio le suspendió los carbohidratos. Habrá una buena función del líquido sinovial. Habrá una buena lubricación del líquido sinovial. Va a llegar un punto en que sus articulaciones queden como secas, ¿no es cierto? Entonces, todos estos pequeños parámetros uno debe tomar en cuenta. Bueno, vamos a seguir con las proteínas, ¿listo? Y vamos a hablar sobre las proteínas, sí, las funciones, también su clasificación, y también vamos a ir agregándole esa característica de ir tratando de hacerlo a nivel aplicativo. ¿Listo? Entonces vamos a hablar sobre las proteínas. ¿Listo? Dentro de las proteínas, que son macromoléculas o macronutrientes, compuestas por cuatro tipos de elementos, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Sí. Y también contienen azufre y fósforo. Sí. Generalmente el fósforo ayuda mucho a la memoria, ¿no? Por esta razón es que cuando inició la humanidad, se podría decir, el hombre consiguió cocinar las proteínas, sí, y fueron más asimilables, también el cerebro comenzó a desarrollarse, sí. Una de esas cosas del fósforo que nos ayuda mucho a mantener la memoria. ¿Listo? Las mismas que están unidas a varios aminoácidos, que podríamos decir que la proteína es el conjunto de aminoácidos, sí, y que dependiendo de cada aminoácido, sí, van a ir a cierto tipo o a cierta parte del cuerpo, ¿no? Músculos, enzimas y todo lo demás. ¿Listo? Las proteínas constituyen alrededor del 50% del peso muscular, sí. Las proteínas constituyen el 50% del peso de los tejidos y no existe proceso biológico alguno que no dependa de la participación de este tipo de sustancias. Por eso es que cuando alguien hace una dieta vegetariana o una dieta vegana, hay que conocer mucho de cómo poder suplir o poder combinar los alimentos para poder tener todas las proteínas necesarias. ¿Listo? Entonces, no hay, sí, ningún proceso biológico que esté excepto de proteínas. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué funciones tienen la proteína. De entre todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Sí, son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno. O sea, las proteínas nos ayudan al desarrollo, más que nada en los niños. Sí, o sea, un niño sin proteínas, un joven sin proteínas, un deportista joven no va a poder tener un buen crecimiento debido al nitrógeno, que no está presente ni en las grasas, que no hay nitrógeno ni en las grasas, ni en los carbohidratos. O sea, es invaluable el beneficio para el crecimiento de las proteínas. Sí, también lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, sí, la hemoglobina, que vamos a ir viendo luego de qué funciona, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. O sea, todo este conjunto de cosas, jugos gástricos, hemoglobina, las vitaminas y las hormonas,
si no hay una buena cantidad de proteínas y muchas proteínas esenciales y no esenciales, que ya les vamos a ver, aminoácidos, sí, esto va a comenzar a sufrir un desbalance. Por ejemplo, las proteínas nos van a servir si es que nos ayudan a la metabolización de las vitaminas, sí, al nivel de defensa del cuerpo. Estos últimos que les llaman a las enzimas, está hablando de las enzimas, actúan como catalizadores biológicos haciendo que aumente la velocidad a la que se producen las reacciones químicas del metabolismo. Quiere decir que acelera los cambios químicos. Sí, las enzimas son una proteína y estas se unen a los sustratos. ¿Se acuerdan que teníamos sustratos? Teníamos una sustancia que se une a esta. Es como un carrito es como un turbo que se le pone al cuerpo. O sea, quiere decir que las proteínas nos aceleran, las enzimas nos aceleran estos cambios químicos. Y también, sí, sirven de transporte, como de un carro en donde van a llevar gases a través de la sangre. ¿Qué es la hemoglobina? No es más que la proteína que está en los glóbulos rojos. Cuando hay baja cantidad de hemoglobina, o sea, de glóbulos rojos, generalmente se va a producir la anemia. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado en tratar de no comer muy poca cantidad de proteínas, porque esto es lo que nos va a ayudar es a mantener el nivel de hemoglobina, o sea, a evitar la anemia. ¿Sí? También sirven de transporte como el oxígeno y el dióxido de carbono. Sí, o sea, tanto transportan el oxígeno como transportan el dióxido de carbono para salir del cuerpo o asimilar. Propiedades de la proteína. Sí, la proteína también tiene sus propiedades. ¿Cuáles son sus propiedades? Que permiten su existencia y el correcto desempeño de sus funciones son la estabilidad y la solubilidad. Sí, son solubles, o sea, se pueden disolver en agua, sí, y ayudan a mantener la parte biológica estable. Si la primera, o sea, la estabilidad, hace referencia a que las proteínas deben ser estables en el medio en el que estén almacenadas o en el que se desarrollan sus funciones, a manera que su vida media sea lo más larga posible y no genere contratiempos en el organismo. O sea, ayuda a mantener viva ayuda a mantener lo más constante la acción. ¿Listo? Para que el organismo luego lo pueda ocupar cuando lo necesite. O sea, ayuda a las proteínas a mantener la estabilidad. Y en cuanto a la solubilidad, se refiere a cada proteína tiene una temperatura o un pH que se deben mantener para que los enlaces sean estables. Sí, o sea, las propiedades es que la proteína, sí, va a regular la temperatura para nosotros poder consumirla cuando debamos y cuando la necesitemos. Clasificación de las proteínas. Las proteínas también tienen su clasificación. ¿Listo? Dependiendo de su composición química hay proteínas simples y proteínas conjugadas, también conocidas como heteroproteínas. ¿Listo? También vamos a ver que dentro de las proteínas tenemos una simple, no y compleja, sino conjugadas. ¿Listo? Las proteínas son esenciales en la dieta. Los aminoácidos que las forman pueden ser esenciales o no esenciales. ¿Listo? ¿A qué se referirá con esto de esenciales y no esenciales? ¿Querrá decir que unas nos sirven y otras no? ¿Qué dices tú, Luis? ¿A qué se refiere con esto de esenciales y no esenciales? Ahí está en la lámina, pero si quieres la puedes leer. Ahí dice ser esenciales y no esenciales. A ver, dice las proteínas son esenciales de la dieta. Los aminoácidos que la forman pueden ser esenciales o esenciales. En el caso de los primeros, no los pueden producir el cuerpo por sí mismo. En que ellos
en que cuentan en edad de crecimiento como niños y adolescentes, y también en mujeres embarazadas, ya que hacen posible la producción de células nuevas. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No es cierto? Que entre las proteínas tenemos unas que el cuerpo las puede producir por sí mismo y las otras que no las puede producir y obligadamente las tenemos que consumir. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver qué tipo de alimentos tienen este tipo de aminoácidos esenciales y cuáles o tienen en poca cantidad o la tienen en cantidades o no la tienen. Vamos a ver. María Augusta, ¿tú te acuerdas qué hablábamos cuando nosotros no teníamos carne, por ejemplo, o pollo, o pescado? ¿Qué podíamos utilizar o qué podíamos nosotros mezclar para poder de alguna manera suplir esta falta de proteína? Le podríamos sustituir por la lenteja, profe. ¿Y qué más? ¿Y qué más decíamos que podíamos hacer? ¿Solo la lenteja? Con arroz. Edison. La soya. Con arroz, dijo profe. Correcto, ¿no es cierto? Esta mezcla, sin querer, como quien dice, echar la culpa a nadie, pero por ejemplo en Venezuela y en Cuba, ¿no es cierto? En donde mucha gente está muriendo de hambre por falta de lo que sea. En Cuba que hay restricciones, se come mucho el frijol y el arroz. Se come muchísimo el frijol y el arroz. ¿Por qué? Porque si no hay carne, no hay pollo, esta mezcla en donde el cuerpo, al consumir ciertos proteínas esenciales de cualquiera de los dos nutrientes o alimentos, luego dentro del cuerpo los une para producir un tercero. Entonces, esto es lo que uno debe ir luego conociendo para poder ir supliendo si yo no tengo estas proteínas a la mano. ¿Listo? Vamos a ver, proteínas simples son las que están compuestas exclusivamente por aminoácidos. Sí, son proteínas simples. ¿Listo? Bueno, ahí está un dibujo de la proteína simple. Proteínas conjugadas o heteroproteínas son las que están compuestas por aminoácidos y otras sustancias de la naturaleza, no proteicas, que reciben el nombre de grupos prostéticos. Sí, las proteínas conjugadas pueden a su vez clasificarse en función de la naturaleza de su grupo proteico. Por ejemplo, hay las lipoproteínas, sí, o sea que decir, las lipoproteínas, las proteínas que están mezcladas con grasa, sí, y las glucoproteínas, sí, las que están mezcladas con glucosa o que vienen con glucosa. En algunos casos ya van a ver que los alimentos no son solo proteínas, vienen con glucosa, vienen los tres tipos de sustancias, sí, pero siempre va a haber una que predomine y a esa se le va a dar el nombre. ¿Listo? ¿Qué más vamos a decir? Las proteínas. Vegetales, tenemos dos tipos de proteínas vegetales. En este caso ya sería una definición a nivel nutricional, ¿no es cierto? Saber dónde consigo, en qué nutrientes consigo proteínas y en qué otro nutriente consigo proteína o en qué otro alimento. Entonces tenemos dos tipos. Las vegetales, las proteínas de origen vegetal tienen unas ventajas que las de origen animal no poseen, como el aporte de grasas insaturadas. Sí. ¿Qué más dice de esto? A excepción del pescado azul rico en omega 3. Sí, entonces las proteínas, generalmente las proteínas animales tienen grasas saturadas, ¿no es cierto? La grasa del cerdo, la manteca del cerdo, la grasa de la res cuando compramos un lomo, que son proteínas animales y son grasas saturadas. Entonces, a ventaja de las proteínas animales, las proteínas vegetales no tienen grasas saturadas, sino aporte de grasas insaturadas. A excepción de los pescados azules, o sea, que están bajo el fondo del mar, o sea, muy profundos, como el atún. Estos tienen otro tipo de grasas, como el omega 3. También el beneficio de las fibras, ¿no? De la fibra que habíamos dicho que es
un carbohidrato que no se digiere, sí, fibras beneficiosas para la salud en lugar de los ácidos grasos, sí, saturados. Y el colesterol presente en los alimentos proteicos de origen animal. Ahí estamos con las proteínas vegetales. ¿Listo? Que también están en granos secos, también las encontramos en ciertas verduras, también hay cierto grado de proteínas, ya luego lo vamos a ver y lo vamos a ir mejorando para que ustedes lo puedan aplicar. Las proteínas animales. Las proteínas de origen animal serán ricas en aminoácidos esenciales. Sí, quiere decir que la mayoría de carnes tienen los aminoácidos esenciales. Sí, que son los que vamos a ver unos 9 esenciales, unos 9 aminoácidos esenciales que son muy importantes y que en algunos casos o hay muy poco en los vegetales o no los hay. Y su digestibilidad será mayor que las proteínas de origen vegetal, ricas en fibra. Claro, las proteínas, o sea, no es que sea menos, sean mejores las proteínas animales, ¿no? Sino que al momento de tener fibra, son más difíciles de digerir, ¿no es cierto? Sabemos que la fibra lo que hace es más difícil la digestión. Entonces, al ser animal, sí, es más fácil la digestión. Entonces, por ejemplo, Ismael, ¿será más fácil consumir la proteína de la soya que de la carne? No, los de la carne tienen una mejor digestibilidad. Claro, entonces, cuando uno habla de que la fibra de la soya es más beneficiosa, sí, porque tiene menos cantidad de grasa y toxinas, pero también hay que ver que es más difícil de asimilar. Sí, entonces hay que tomar en cuenta cuando uno elija una u otra proteína. Sí, entonces ahí están las proteínas animales. Dentro de esto, de las proteínas vegetales y animales, sí, las proteínas vegetales se diferencian de las animales principalmente por su cadena de aminoácidos, lo que hablábamos, que no todas tienen la misma cantidad de aminoácidos, mientras que las proteínas procedentes de las fuentes animales son consideradas proteínas de alto valor biológico. O sea, si yo quiero ser culturista, si yo quiero ganar masa muscular, tendré que averiguar bien, si es que quiero ser vegetariano, cómo puedo suplir y qué tanto se absorbe, porque no solo es que de pronto me aporten la misma cantidad de proteínas, sino que yo pueda asimilarlas. ¿Se acuerdan? Allá vendría el metabolismo, la capacidad de absorber un alimento, ¿no es cierto? Para poder ocuparlo o generarlo energía o generarlo tejidos. Entonces, eso hay que siempre estudiarlo bien y saber qué es lo que uno va a optar. Debido a que contienen todos los aminoácidos esenciales. Las proteínas vegetales son consideradas de bajo valor biológico, ya que son deficitarias o limitantes en algunos de los 9 aminoácidos esenciales. ¿Listo? Bueno, dicen 7, otros dicen 8, otros dicen 9. Pero vamos a ver, ahí siempre. Ya, entonces, aquí tenemos más o menos la tabla de los aminoácidos esenciales y de los aminoácidos no esenciales. Luego vamos a ver qué función cumple cada uno para que vean lo importante de saber tener un buen balance en este tipo de aminoácidos. Sí, perfecto. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿No? Bueno, si hay alguna pregunta antes de seguir pasando el tema, ¿no? Ya, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, las lentejas tienen menos metionina que el resto de los aminoácidos esenciales. De ellas decimos que son limitantes en metionina. Los cereales, por su parte, son limitantes en lisina y treonina. Y las verduras lo suelen ser en metionina y cistina. Ya luego vamos a ver para qué sirven estos aminoácidos y lo fundamental que es, de alguna manera, buscar o el alimento, si es que no como carnes, de obtener este tipo de aminoácidos.
Ya, bueno, ¿qué son los aminoácidos? Porque también tenemos que preguntarnos qué son los aminoácidos. Si un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo amino en uno de los extremos de las moléculas y un grupo carboxilo en el otro extremo. Bueno, ese es un concepto más bioquímico, ¿no? Pero bueno, podemos tomarlo en cuenta. ¿Qué son aminoácidos esenciales? Los aminoácidos esenciales son aquellos que el propio organismo no puede sintetizar por sí mismo, o mejor dicho, crearlos. Esto implica que la única fuente de estos aminoácidos en esos organismos es la ingesta directa a través de la dieta. O sea, yo obligadamente para consumir aminoácidos esenciales debo comerlos. ¿Ya? Aquí están los 9 aminoácidos. Bueno, acá hay 10 aminoácidos. Siempre hay un pequeña, entre 8 y 10 aminoácidos, 9, pero vamos a ver que los otros sí los podemos sintetizar. O sea, quiere decir que los podemos conseguir mezclando con más sustancias. ¿Listo? Ya. Los aminoácidos esenciales como parte de las proteínas tienen funciones relacionadas con el carácter puramente estructural o plástico proteico. ¿Qué quiere decir esto? Que son esenciales para hacer tejidos o funciones esenciales para la estructura corporal. O sea, si usted quiere tener unos buenos músculos, obligadamente va a tener que tener proteínas esenciales. Sí, y si compra una proteína en un gimnasio, le recomendaron una proteína nueva. Si usted consume, por ejemplo, no sé si alguien ha oído la proteína de soya que venden. De pronto Ismael, de pronto María Augusta. No, hay proteínas de soya. ¿Si has oído tú, María Augusta? Generalmente Sí, profe. generalmente las aconsejan para las chicas, ¿no es cierto? Tómate proteína de soya. Entonces yo tengo que ir viendo, ya, por lo menos en estos 9 que vamos a ver, porque son como 30 aminoácidos. De los 30, 9 son esenciales. Saber si estos 9 esenciales están dentro de la dieta que estoy comiendo. Si de estos 9 esenciales, ¿para qué me sirven? Y si es para generar músculo, o si es para generar cualquiera de las cosas que yo necesito en mi cuerpo, parte del deporte o de mi vida diaria, están dentro de eso, chévere. Pero si no, quiere decir que esa proteína que me están vendiendo, por más que sea de soya o de donde venga, no me está brindando los nutrientes que yo necesito. ¿Ya? Entonces, pilas con eso. Por ejemplo, dice la leucina. Se utiliza en regeneración muscular y ósea. O sea, si no hay leucina o leucinas en la proteína que usted va a tomar, sea que lo consiga de un alimento o de un producto, usted va a saber que no va a haber mucha regeneración o va a haber una mala regeneración muscular y ósea. Sí, asimismo controla la glucemia, cantidad de glucosa en la sangre. O sea, no solo que la insulina nos ayuda a regular la glucosa en la sangre, sino que las leucinas también nos ayudan a regular el nivel de glucosa en la sangre. Se relaciona también con las partes hormonales, sí, concretamente aumenta la cantidad de hormona del crecimiento. ¿Han oído la hormona del crecimiento? ¿Has oído, Luis, de la hormona del crecimiento? No. La hormona del crecimiento es la que, sí. Por ejemplo, ¿quién tenía problemas de hormona del crecimiento? Messi, ¿no es cierto? Pequeño. Sí, cuando la hormona del crecimiento no está estable y el gigantismo o el enanismo, entonces ahí nosotros tenemos que darnos cuenta qué tan importante puede ser la leucina, no solo para el crecimiento muscular y el óseo, sino también para regular la hormona del crecimiento, que en el deportista, que en el culturista, es muy importante para tener una buena musculatura para poder mejorar el nivel deportivo. O sea, si yo no tengo leucina en mi alimentación, no va a servir de nada o no voy a tener una buena... Y peor si no tengo los genes, porque recuerden que también es genética, ¿no? No es lo mismo la raza negra, la raza blanca, la raza indígena o las etnias, no se diría razas porque más se dice eso a los animales. Las etnias, cada una tiene una peculiaridad. Sí, la raza que más generalmente muscula es la etnia negra. Entonces, y también la raza indígena tiene
mucha fuerza, también llega, no a muscular como la negra, pero también, y también de pronto la raza blanca, cuando son arios, ¿no es cierto? Los alemanes, los escoceses, los ingleses son grandes, parecen osos, los rusos. También genéticamente son más dotados y esto nos va a ayudar a mantener, ¿no? Entonces ahí tenemos las características de lo que hablamos, ¿no? Estamos hablando recién de la primera aminoácido esencial. Luego tenemos la isoleucina, ¿sí? Yo sé que no se van a grabar todos los nombres, pero luego los pueden tener pendientes y anotados para que ustedes ya con tranquilidad vayan haciendo una dieta y sabiendo qué aminoácidos esenciales yo debo tener. Al igual que la leucina, está directamente relacionada con la reparación de los músculos. Sí, o sea, la isoleucina y la leucina para ganar muscularidad, tonificación muscular deben estar siempre presentes. En cualquier producto, entonces usted ya sabe que si yo compré un producto gringo, por lo menos debo saber qué tipo de aminoácidos tiene para yo podérmelo tomar. Huesos, tejidos, tejido dérmico, o sea, de la piel. Además participa en la formación de hemoglobina, que hablábamos de. ¿Qué era la hemoglobina? Déjeme ver a alguien más, a ver si están atentos. Fernando Endara, ¿qué era la hemoglobina? Sea de los glóbulos rojos, profe. Perfecto, entonces quiere decir que también vamos a tener una buena producción de glóbulos rojos. También se relaciona con el control de la glucemia, ¿no? El siguiente sería la metionina. Posee acciones antioxidantes. Karina, ¿qué quiere decir antioxidante? Porque oímos, el tomate es antioxidante, el no sé qué es antioxidante. Si está embarazada, tómese, ¿qué les mandan a las embarazadas? Hay unas pastillitas que les mandan a las embarazadas. El ácido fólico también es antioxidante. Ya, ¿qué será? Términos que nosotros nos debemos ir aprendiendo a diario. ¿Qué será el antioxidante? ¿Quién le ayuda? Profe, algo relacionado con el hierro. No, antioxidante. Veamos, Como para retrasar algún tipo de daño en, qué sé yo, en la en las sangre o en las células. células. Sí, correcto. ¿Qué quiere decir? Que ayuda a que las células no mueran tan rápido. Sí, han visto. Póngase la crema de vitamina no sé qué o la crema, pongamos antioxidante para la piel. Y nosotros le dimos antioxidante en todo lado. Quiere decir que nos ayuda a que la célula pueda vivir un poco más, le alarga la vida a esas células. Sí, entonces, la metionina tiene una acción antioxidante. Sí, y eso implica que previene algunos factores de riesgo también cardiovasculares. Imagínense, se utiliza también en tratamientos de algunas patologías mental. O sea, hay cosas que, pues que la proteína o la falta de proteína puede acarrearnos graves consecuencias si no se la sabe adecuar. La lisina participa en la formación del colágeno. Marlon, ¿qué es el colágeno? Marlon Granda, buenas noches. ¿Qué es el colágeno? Buenas noches, profe. ¿Se han oído a los viejitos? Dice, tomará colágeno. A los viejitos. Como las moléculas proteicas, proteínas, Sí, es las moléculas proteicas, pero ¿para qué sirve el colágeno? ¿Quién ha escuchado? Daniel Chiriboga, buenas noches. para rejuvenecer la piel. Ya, el colágeno. ¿Qué más? Para dar esta elasticidad o flexibilidad igual a la piel, huesos, articulaciones, ligamentos, todo. ¿No es cierto? Ese colágeno cuando le dicen coma gelatina y hay colágeno. Toma esto. Entonces, elemento fundamental de las articulaciones, dice, ¿no es cierto? Generalmente en la parte blanda de la articulación. Entonces, también ayuda al metabolismo del calcio, o sea, absorber mejor el calcio. O sea, no solo la vitamina D ayuda a absorber el calcio, sino también la lisina. Sí, y la formación de anticuerpos para que se refuerce el sistema inmunitario. O sea, nos ayuda también al sistema inmunológico, no enfermarnos. ¿Sí? Ahí están más o menos las funciones de las proteínas. Sí.
No solo nos sirve para muscular, no solo nos sirve para tener mejor el cabello, la función hormonal, el crecimiento, las funciones digestivas, los huesos, sí, transporte de nutrientes, la hemoglobina. Entonces, tener en cuenta que el dejar de comer proteína animal, recalco siempre esto, porque a veces nos dejamos de, no engañar, sino convencer de que todos los alimentos son iguales para todos. No son los alimentos iguales para todos. Yo debo saber qué debo comer, qué no debo comer, por qué los debo comer. ¿Listo? Más que nada usted que son entrenadores, les va a llegar un niño con problemas de articulaciones, que me duelen los huesos, que profe, sí. Entonces usted debe tener algún tipo de respuesta o conocimiento básico para ir. Claro, no vamos a querer ser nutricionistas, no podemos ser todo, pero sí debemos tener un conocimiento básico. Valina, colabora en la respiración y el mantenimiento muscular. También se utiliza en la metabolización hepática de algunos nutrientes. O sea, nos ayuda a que el hígado metabolice mejor unos nutrientes. Ya podemos ir viendo que las proteínas se van repartiendo para todo lado. Fenilalanina. Sí, bueno, no me sé mucho los nombres de estos aminoácidos, pero lo importante es irnos identificando lo importante. Participa en la formación de neurotransmisores que estimulan la sinapsis nerviosa. ¿Qué es la sinapsis nerviosa, Jorge Villarreal? Si no saben, no importa, da igual, pero ¿sabes qué es la sinapsis nerviosa? No. Fabricio Rivera, ayúdale. ¿Qué es la sinapsis nerviosa? Tampoco. No A estoy ver, muy seguro, pero Unos dime. impulsos. Exacto, bien, los impulsos. Es decir, la sinapsis es la comunicación, es el celular de las neuronas. Cómo ellos se comunican a nivel del electrónico. La una recibe y la otra da y así. Quiere decir que también ayuda mucho a la comunicación de la sinapsis nerviosa, de esa comunicación, de esos impulsos nerviosos. Se relaciona con los varios efectos positivos a nivel de mejorar el estado de ánimo también. O sea, si no como proteína, hasta por eso puedo mantener, como quien dice, un mal genio. La capacidad de concentración y el aprendizaje por sus estimulaciones del sistema nervioso. Si yo tengo un estudiante que no come carne o que no come proteínas, si tengo un deportista y le digo, hay que hacer la jugada tal y el muchacho no entiende, no es que él no, de pronto no come proteínas, en su dieta es bajo en proteínas. Sí, tengo que yo siempre verlo de una forma holística, o sea, global. No solo ver la parte física, saber que las proteínas van a ayudar a que el muchacho tenga mejor concentración. No sé si, ¿quién ha sido aquí ya entrenador de fútbol, básquet o de algún deporte? No, Daniel, no, todavía no ha sido, no has entrenado a nadie, has ido de prácticas. No, profe, o sea, estaba comenzando con el patinaje en niños, ¿Ya? en eso. Y te has dado cuenta que a un niño le explicas un montón y no entiende, y al otro guagua le dices, ni le explicas bien 2 palabras y el guagua ya hace. Sí, sí, a ti te ha Sí, sí, pasado, se da. ¿ya? Sí, sí, Entonces, profe. entonces también uno como ya vamos aprendiendo, de pronto la alimentación de un muchacho no es tan buena, sí, y su captación a nivel motriz y cerebral va a ser menor, sí, ya, entonces siempre viene, y generalmente cuando uno vaya de pronto a lugares en donde la vida es dura, sí, de pronto a un pueblo, algún lugar, algún barrio, en donde los niños no tienen para... Yo tengo una escuelita de básquet, no estoy haciendo publicidad, pero tengo una nena que viene a entrenar con zapatitos Venus, no puede, no tiene para zapatillas de básquet. En la escuelita ella no se le cobra, está becada, ella juega ahí. Pero, ¿será que ella tiene una buena alimentación?
¿Será que ella me va a responder como todas las demás niñas? O cuando yo le digo y ella está despistada, digo, ¿qué niña más malcriada? Aparte de que, y resulta que no está despistada porque hay una mala alimentación. Sí, no hay la concentración. Entonces, siempre tomar en cuenta esas pequeñas cosas que a veces uno dice, qué exagerado, pero sí, tomarlas en cuenta si uno realmente quiere hacer un buen trabajo o una buena ayuda para los muchachos que están siendo guiados por nosotros o adultos también. De pronto un adulto no está haciendo una buena dieta y yo le estoy dejando que ese adulto no me tome en cuenta la dieta, solo estoy tomando en cuenta que él corra, que él salte y ahí me satisfago. No, yo debo saber qué es lo que él debe comer, aunque sea para yo ir retroalimentando, haciendo un feedback de lo que yo voy aprendiendo. Sí. Ya, vamos a ver por la otra. La triptófano. Triptófano. Actual a nivel nervioso como relajante corporal y facilita la conciliación del sueño. Quiere decir que también la cantidad de proteína. Si alguien no come proteína, también puede tener trastornos del sueño. Sí. ¿Y esto va a conllevar qué? Aquí hablábamos, Gema, la vez anterior. Cuando uno no duerme bien, ¿qué le pasa al cuerpo? ¿Qué sufre? ¿Qué sufre? ¿Anabolismo o catabolismo? ¿Qué sufre cuando la persona no duerme? Catabolismo. Catabolismo. Claro, entonces si el muchacho no come bien, no me duerme bien porque tiene un trastorno de sueño por falta de proteínas. Aparte de que no va a dormir, la poca proteína que tiene no va a poder construirse en músculo. ¿No es cierto? Porque se genera un catabolismo. Ya, controla la sensación del apetito. Sí, la proteína es más difícil de digerir. Posee determinadas funciones opuestas a las de la fenilanina. Sí, se utiliza en el tratamiento de la hiperactividad. ¿Se dan cuenta? Un aminoácido puede servir como medicamento para combatir el tratamiento de la hiperactividad. Entonces, si usted tiene un muchacho hiperactivo, yo tengo también un muchacho hiperactivo ahí. Si es muy hiperactivo, me figuro que el médico le va a mandar algo de este aminoácido para poder controlar su hiperactividad. Sí. Ya, entonces ahí tenemos, ¿no? ¿Qué tan importante pueden ser las proteínas, no solo en el aspecto físico, en el aspecto mental, en el sueño, en la concentración, en construir, en mejorar nuestro sistema inmunológico? ¿Listo? La treonina posee grandes efectos en la metabolización de las grasas y también colabora en la creación de colágeno. Otro aminoácido que nos va a ayudar a proteger nuestras articulaciones. Y quiere decir que mientras más músculo, ¿qué quiere decir Jorge Villarreal? Mientras más músculo, alguien que le ayude. Si tengo más músculo, ¿qué dice ahí? Que voy a metabolizar mejor las grasas, ¿no es cierto? Mientras, esto nos va a ayudar a, ¿se acuerdan que decíamos que los carbohidratos también ayudaban a metabolizar mejor las grasas? También las proteínas ayudan a metabolizar las grasas. Sí, o sea, mientras más músculo tengo, mientras mejor dieta de proteínas tengo, también voy a poder metabolizar de mejor manera las grasas. Sí, ahí he puesto a alguien que se está quemando. Sí, ya. Vamos a ver los alimentos con mayor aporte proteico. ¿Listo? Siempre va a haber, habíamos hablado de que hay alimentos que no se, igual que en los carbohidratos que hablamos ayer, no se mide por el peso de comida. Sí. Entonces, van a hacer ahorita, cojan un papelito rapidito o una calculadora y van a calcular. Ustedes pueden comer, sí, entre de 0,8 hasta 2 gramos de proteína pueden comer. Sí, de 0,8 también. De 0,8, 1,8 hasta 2. Sí, ya. Lo mínimo que se puede comer de proteína es 0,8. Entonces, ustedes van a calcular su peso. ¿Cómo hacíamos para calcular eso?
Vamos a hacer el mismo procedimiento con los carbohidratos de ayer. Yo peso ahorita 70 kilos y lo voy a multiplicar por 1.8. ¿Ya? A mí me salió más o menos, déjeme ver, déjeme calcular. ¿Por 1.8 al cuadrado o solo 1.8? Solo 1.8, porque estamos calculando cuánto necesito yo de proteína es mínimo, es por cada kilo de peso. Si yo peso 70 kilos, yo necesito por cada kilo 1.8 gramos de proteína. Entonces, quiere decir que voy a calcular mi peso, ¿sí? Y voy a calcularlo por 1.8 de proteína que voy a comer. A mí me salió 126 gramos de proteína. Sí. Eso me salió a mí, 126 gramos de proteína que debo comer. Gema, ¿cuánto te salió a ti? Le estoy haciendo, profe, ya le digo. Ya. Si es que hay alguna duda de la multiplicación, es fácil. Su peso en kilos por la cantidad mínima de proteína que debemos comer en gramos, que puede ser 0.8, 1.8, hasta 2, hasta 3 en los casos de los culturistas, aunque hay culturistas que alguna vez hoy que comían hasta 7 gramos de proteína al día. Una locura, pero dicen que pasado los 3 o 4 gramos no hay ninguna otra mejora especial. Pero bueno, ese es otro punto. Profe, Ya- dijo mi peso en kilogramos por la cantidad de proteína que puede ser hasta 2 gramos. A ver, yo necesito normalmente por cada kilo de mi peso, sí, por cada kilo de mi peso, 1.8 mínimo de proteína. Sí, 1.8. Entonces usted va a calcular su peso en kilos por 1.8, que sería lo que va a necesitar mínimo su cuerpo en proteínas. Esto también nos da, Profe, dime nomás. ¿esa cantidad sería diario o por cada comida? ¿Cómo es? No, es diario. Recuerden que estamos calculando lo que comeríamos en un día, tanto en calorías, ¿no es cierto? Ahora, ¿se acuerdan que hicimos ayer, el miércoles, cuánto nosotros consumíamos de calorías totales? ¿Sí se acuerdan? ¿Tienen anotado ahí a la mano? Yo tengo aquí lo que yo tenía. Mis calorías totales eran 2.464. Sí, de esas 2.464, entre el 10 y el 15% deberían ser de proteínas. Entonces, yo voy a multiplicar los 2.464 por 0.15 para saber cuánto de calorías en total yo me voy a comer. De las proteínas, porque se acuerdan que sacábamos de los carbohidratos el 50%. Ahora yo voy a sacar de los 2.464 el 0.15. Voy a multiplicar 2.464 o lo que le haya salido a usted de calorías totales por 0.15. Yo tengo que comer 369 kilocalorías provenientes de proteínas. Sí, hasta ahí estamos claros, chicos. ¿Alguna pregunta? Marlon, Profe, repitiendo, no le entendí. ya verá. Para yo calcular, saquen sus calorías totales. ¿Tienen a la mano las calorías totales? Hagamos la fórmula que sacamos del otro día, que la más simple, que va a ser su peso en kilos por 22. Y déjeme ver la fórmula, su peso en kilos por 22. Por factor de la O la fuerza actividad. el factor de actividad. Entonces, peso en kilos, 70 kilos, en mi caso, por 22 y por 1.6 habíamos dicho, ¿no? Que era una actividad moderada de lunes a viernes. Ya, me salió a mí 2.464. Esos son calorías totales. Lo que vamos a comer en todo el día. Eso es la caloría total. Recuerden que estamos haciendo lo que nosotros debemos comer en calorías por día. ¿Sí? ¿Estamos claros, Jesús, hasta ahí? Ya, ahora de esas calorías totales, que hemos hecho esta fórmula chiquita, no la más larga, sáquenle en el 15%, quiere decir el 0.15. Yo
multiplico este 2464 por 0.15. A mí me salió 369 kilocalorías. ¿Cuánto te salió, Marlon? 300, profe. Ya, perfecto. Pero ¿por qué es por 0.15 o el 15%? Porque, ¿cuánto decíamos que debíamos comer en las calorías totales que debíamos nosotros consumir las calorías? Decíamos que de todas las calorías totales, el 60% deberían venir de los carbohidratos, ¿sí? El otro 15% de las calorías le pertenecen a las proteínas y el restante le corresponde a las grasas. Así debe ser el equivalente. Por eso nosotros tenemos que tener claro cuál es el porcentaje para una persona normal, chicos. Eso también tengan de acuerdo. Recuerden que los culturistas a veces hacen al revés. 25 o 30% de proteínas y el 10 o 15% de grasa. Pero para una persona común y corriente que no va a hacer un ejercicio muy grande, ni es un esfuerzo, a menos de que sea un deportista de élite, que ya tomaremos otras medidas, lo normal es esto. 60 del 45 al 60 máximo de carbohidratos, de las calorías totales. El 15% le corresponden a las proteínas y el 30 o el restante, el 25 o 30% a las grasas. Entonces ahorita estamos viendo las proteínas. Ya sabemos que de los 2.464, la mitad de 2.464 a mí me resultó 1.478. Esa era mi cantidad de calorías. Ahora voy a coger las de las proteínas, que son 369. Pero esto es kilocalorías, chicos. Ahora hay que transformarla en gramos para saber cuánto voy a comer, ¿no es cierto? Entonces, como las proteínas tienen la misma cantidad de kilocalorías por gramo que las carbohidratos, quiere decir que una proteína tiene 4 kilocalorías por gramo. Dividimos lo que le salió para 4. O sea, los 300 que te salió a ti, Marlon, le divides para 4. ¿Cuánto te salió a ti, Jesús? Me salió 314. ¿Le divides para qué? Le dividí para 4. Primero le saqué ¿cuánto era? 25, el 15% me parece, no me acuerdo muy bien, y luego lo dividí para 4. Perfecto, eso sería ya en gramos, ¿no es cierto? Eso ya sería en gramos. Entonces, yo quiere decir que a mí me salió, multiplicando a 1.8, me salió 126. Calculando por el nivel de las calorías, me salió en cambio menos, 92, ¿no es cierto? Y a eso quiere decir que yo si divido 92.25 para mi peso, 92.25 para 70, me sale que voy a comer a 1.3 gramos de proteína por cada kilo. 1.8, 1.3, 1.5, depende de mi necesidad. Pero esa es más o menos la idea de cómo calcular. Ya, pero ahora, aquí viene la pregunta. Si ve aquí ve carnes, vacunas, dice que de calorías 200, proteínas en gramos 19. Sí. Grasa 13, pero, ¿qué dice a un lado? En el lado superior izquierdo dice cada 100 gramos. Cada 100 gramos de carne vacuna, usted va a tener 19 gramos de proteínas. No es lo mismo la cantidad de peso que tiene la carne a la cantidad de nutriente que tiene la carne. ¿Sí me explico? En 100 gramos de proteína, ¿no es cierto? Una libra tiene 500 gramos. A la libra usted le divide en 5 partes y ese pedacito de carne de la libra que tiene 500 gramos va a darle 19 gramos de los 100 gramos que pesa ese pedacito de carne, a usted le va a dar solo 19 gramos de proteína. Pero usted tiene que comer, ¿cuánto? 126 en algunos casos, en otros 90. ¿Cuánto te salió a ti, Gema, que debes comer de proteína? 97.2. Ya, para hacerlo más fácil. Una lata de atún mediana, la normal, pesa más o menos 120 gramos. Sí. ¿Cuánto te salió a ti, Daniel, que debes comer? 129. Ya. Si la lata de atún pesa 120 gramos,
solo te faltarían 9 gramos, ¿no es cierto? Para completar tus 129 gramos de proteína al día, ¿sí o no? ¿Estaría yo bien calculando ahí o no, Fabricio? Sí, profe. ¿Quién dice sí? ¿O quién dice no? Más fácil. ¿Quién dice no? Entonces, estaría bien, pero creo que esa proteína se debe dividir en cada comida, en las 5 comidas que serían al día. Ya, perfecto. ¿Qué dices tú, Luis? ¿Está bien eso o no? Si él tiene que comer 129 y yo veo que la lata pesa 120, me falta solo 9 gramos. ¿Está bien? Claro, para completar los gramos de proteínas, está bien. Ya. Entonces, aquí viene la explicación. Una lata de atún solo tiene 27 gramos de proteína o 23. Quiere decir que en todo el atún que yo me como, en la lata de atún, así pese 120 gramos, lo único que tengo es 27 gramos de proteína. ¿Sí? ¿Sí o no? Solo tengo 27 gramos de proteína en esa lata de atún. Si él tiene que comer 129, yo tendré que comer más o menos. Si un huevo tiene 10 gramos de proteína, veamos aquí cuánto dice. Aquí dice 12 gramos. ¿Ya? Entonces yo me voy a comer en el día 6 huevos. 6 por 12, ¿cuánto tendría? De 129, 6 por 12, 72 gramos de proteína. De 129, 72 menos 129, me faltan 57 gramos de proteína. Quiere decir que para yo cumplir con lo que tiene que comer, ¿quién era el que me dijo que tenía 129? Yo, profe, Daniel. Ya, Daniel, para que Daniel pueda consumir los 129 gramos de proteína, tendría que más o menos comer 6 huevos en el día. Y si tenemos 27 gramos de proteína por cada atún, tendría que comer 2 atunes. Más o menos. O sea, en el día tendría que comerse 2 atunes y 6 huevos. Sí, más o menos. Más o menos, un estimado. Entonces, quiere decir que esos 129 gramos no es peso de producto, sino que tengo que saber cuánta proteína o cuánta sustancia yo debo comer. ¿Sí está claro hasta ahí, chicos? ¿Sí o no? No se queden con la duda. Vuelvo a repetir. Es difícil explicarse desde acá. Por favor, lo último. Ya. Para que podamos comer 129 gramos de proteína al día, que es lo que nos habíamos planteado, yo no puedo comer solo 129 gramos en peso, que pesaría una lata de atún, sino que tengo que saber cuánto de sustancia de proteína tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si los huevos tienen 12 gramos de proteína, yo debería comer 6 huevos en el día para tener 72 gramos de proteína. Todavía me faltarían para los 129, 57 gramos. Y para suplir eso, por decir con atunes, yo debería comerme por lo menos 2 atunes más. Porque cada uno tiene 27, 47, casi 2 atunes y medio o 3. Para poder yo completar los 129 gramos de proteína. Entonces, no como por cuánto pesa el producto, sino cuánto de nutriente o cuánto de proteína tengo en cada producto. Por eso les he puesto la tabla. Cada producto, el pollo tiene 28 gramos de proteína, más que la carne. Sí, para yo poder ir sumando y saber cuánto debo comer al día. Entonces, Ismael debe comerse 6 huevitos en el día y 2 latas y media de atún. ¿Ya? Más o menos, pero también hay que, luego vamos a ir analizando otros procesos más. Quedémonos con eso. ¿Hasta ahí están claros? Jesús, ¿estamos claros? Marlon. Profe, una preguntita. A ver. Y al respecto de las que son en polvo, ¿cómo se le puede medir? A mí generalmente me viene la isoprotein o la proteína Weider y dice que un scoop o 2 scoops
tienen 27 gramos de proteína. Sí. Entonces quiere decir que con un shake, o sea, con un batido de proteína, yo me estoy comiendo una comida. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo generalmente puede digerir entre 20 y 30 gramos de proteína por ingestión. Sí. Entonces, ¿por qué he dividido yo por cada 20, por cada, por ejemplo, 12? ¿Por qué 2 huevos? ¿O por qué una lata de atún? ¿O por qué 200 gramos de carne? Porque cada 25, 27 gramos es lo que el cuerpo puede absorber de mejor manera. Entonces, yo divido esos 129 gramos para 5 comidas. Sí, por ejemplo, divide 129 gramos para 5 comidas. A mí me saldría a 25 gramos de proteína por cada comida. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, con esas comidas de 25 gramos de proteína, yo voy viendo. Si yo pude hacer 3 comidas o hago 4 comidas y la quinta es un batido de proteína, simplemente veo la medida que me da el producto y veo cuánta proteína me está dando. Por ejemplo, 2 scoop o 2 copitas que me vienen en el producto son 27 gramos de proteína. Ah, ya. Entonces, después del entrenamiento me puedo tomar ese scoop, que ya sería como haberme hecho una comida. Sí. Y también viene la cantidad de carbohidratos, porque vienen con carbohidratos los productos. Entonces, eso ya vamos a hablar en la suplementación. ¿Listo? Pero es así como se puede tomar. Entonces, tú ya sabes que un batido de shake o un shake de esos, un batido, es como una comida. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, a veces viene, por ejemplo, eso es para los viejitos, ¿cómo se llama ese polvo que viene? El Ensure. Y sabemos que cada vasito que viene, esa medida, son 9 gramos de proteína. Si yo quisiera comer 25 gramos de proteína, tendría que tomar 4 o 5 de esos para compensar. O si quiero comerme lo que tiene un huevo, 12, me tocaría mandarme 2, porque tiene 9 o tiene 6 gramos de proteína por cada medida. Entonces, por eso es que es para niños y ancianos, porque es más fácil de digerir y no tiene que comer tantos huevos ni carne. Pero para la gente que están ustedes jóvenes, tranquilamente pueden hacer una buena dieta y saber que una medida de un producto ya puede ser, no es suplemento, lo que hay que también tener en cuenta es que no es de un suplemento, sino un complemento. Sí, no es que van a tomar eso y dejar de comer, no, es un complemento. ¿Listo? Entonces, ya calcularon las proteínas, tendrán anotado eso, ya saben cuánto de carbohidratos deben comer al día y cuánto de proteína. El día lunes veremos las grasas, sí, y nos haremos una dieta ya. Sí, trataremos de hacernos una dieta. ¿Listo? Nada más, chicos, quedémonos ahí con esto de las proteínas y de la sustancia que tiene cada producto. Ya les mando las diapositivas con todo lo demás que vamos a hablar el día lunes. Sí, para completar con las grasas los macronutrientes y ir haciendo ya la tabla esta que hacemos del cálculo. Y luego cuando ya tengamos el cálculo, veremos alimentos y nos haremos, como decía Luis, ¿qué debo comer? En la clase mismo vamos a ir haciendo, ¿qué debes comer? ¿Cuánto de carbohidratos me va a comer en la mañana y de proteínas para ir restando a los 129 que me voy a comer? ¿Cuánto en el almuerzo y cuánto en la merienda? ¿Listo? O cuánto en las 5 comidas. Primero podemos hacerlas en 3 comidas. ¿Listo? Para hacerlo fácil. Y luego las dividimos para 5. Entonces ustedes tendrán su dieta. Y luego dentro de eso tenemos que ver si es que es para subir de peso, cuánto debo subir de porcentaje para subir de peso, o si quiero bajar de peso, cuánto le debo quitar a esa dieta para poder bajar de peso. Un estimado, ¿no, chicos? Recuerden que la dieta es un estimado, no es una regla, pero debemos ir aprendiendo. Yo creo que les va a servir mucho el saber calcular. ¿Listo? Y hacerse su propia comida. ¿Listo? Nada más, chicos, vamos a tomar la foto de hoy para la asistencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? María Augusta. No, sí sacamos bien, estamos claros de dónde estamos sacando las calorías y la cantidad. Sí.
que sí estamos tomando bien la relación de que no es peso de producto, sino el peso de la sustancia. Sí, yo puedo tener 200 gramos de un producto y que me pese, y que tener solo 10 gramos de proteína. Sí, o tener un producto que me pese poco y tener mucha proteína, ¿no es cierto? Eso tenemos que estar claros. Tanto en productos, que vamos a hablar luego de los suplementos, como de la comida. Y cuándo yo debo utilizarla y cómo voy a hacer mi dieta. O sea, una base, no somos nutricionistas, pero tener una base de cómo saber calcular. Nada más, muchachos. Sonrían para la foto de hoy. ¿Listo? Yo sé que estamos cansados todos, ya nos toca a ustedes, creo que otra clase más. Una bendición para todos, muchachos. ¿Listo? Suerte. Gracias, chicos. Una buena noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Ya, profe, hasta el lunes. Hasta el lunes. Chao, profe.